La presentación se llama entonces quitar obstáculos. Muchas veces hemos mencionado que al aproximarnos a estudiar la palabra de Dios debemos recordar que la Biblia es un libro oriental y por lo tanto tiene numerosas ilustraciones de las tierras bíblicas, como por ejemplo expresiones idiomáticas, costumbres del Oriente. También se mencionan muchas veces árboles, frutos, animales, etc. ¿Por qué digo esto? Porque en el relato que vamos a leer ahora aparecen dos elementos que son importantes para entender de qué estamos hablando, que es, por un lado, el grano de mostaza y por el otro, el sicómoro. El grano de mostaza o semilla. Para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5, y dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Antes de profundizar en estos dos versículos, que son los que vamos a estudiar, el contexto es muy importante, en medio del cual se encuentran este versículo 5 y 6. Fíjense en el 17, el versículo 1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Imposible, es decir, es inevitable. Es inevitable. Los obstáculos, los problemas, las adversidades vendrán, lo dice la palabra. ¿Por quién vienen? Por las personas o por circunstancias que nos suceden en la vida. Allí aparecen los tropiezos. Versículo 2 dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónalo. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, es un contexto muy importante y muy llamativo, pero por eso también en el versículo 5 dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque realizar esto es bastante difícil. Pero los tropiezos, todo tipo de tropiezos, no vienen por causa de Dios y su palabra. Vienen por las acciones de las personas que provocan los tropiezos o por las circunstancias que nos provocan tropiezos. Porque, digamos, estos tropiezos pueden ser provocados por acciones propias o ajenas de otros. Y en el versículo 3 dice, mirad por vosotros mismos. Es un llamado de atención. Presten atención, estén alertas con respecto a ustedes mismos, primero, por supuesto, y luego a los demás, o a las circunstancias que nos rodean, a todo lo que sucede. Es decir, estar atentos. En estos casos el perdón, como dice aquí, en este contexto, es fundamental ¿para qué? Para permitir que Dios actúe, que nos otorgue liberación, que nos perdone y nos sane. Cuando dice en el versículo 5, aumentanos la fe, esta palabra aumentanos significa colocar adicionalmente, poner al lado, anexo y agregar. Fíjense qué interesante, porque la creencia es una ley que opera en el plano de la mente. La palabra fe es creencia. Creencia es una ley que opera en el plano de la mente porque tiene que ver con la aceptación de la información que se recibe. No hay más creencia o menos creencia en la palabra de Dios. Hay más o menos información aceptada y actuada de la palabra de Dios. Cuando se actúa en esa palabra, es decir, se la vive, eso es creer. Entonces lo que se necesita es ir edificando creencia. ¿Cómo? Porque voy edificando la palabra de Dios en mi mente para que esa palabra de Dios también anide en mi corazón, que es la parte central de mi mente, la sede íntima del ser. Por eso creer, la acción, apropia resultados, porque se actúa en la información recibida.
En otras palabras, se llega al punto de creer o no. En este versículo 6, como dice, sigue la explicación del Señor Jesucristo, cuando dice, entonces el Señor dijo, si tuviereis fe o creencia como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate, plántate en el mar y os obedecería. El grano de mostaza es la semilla más pequeña de todas. Cuando se siembra, produce un arbusto de aproximadamente 4 metros de altura. Por otro lado, tenemos el árbol sicómoro, que es muy común en las tierras bíblicas. Es un árbol robusto y tiene raíces profundas, esto es importante, y también anchas, que le permiten alimentarse de aguas subterráneas. Es decir, si no hay agua en la superficie, va a lo profundo, subterráneo. Y por ello, justamente por estas raíces tan profundas, es muy difícil arrancarlo al árbol ese. Y también, en el caso que se arranque, que no quede ninguna raíz, también eso es difícil. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que con creencia se puede desarraigar un árbol sicómoro y ordenarle que se plante en el mar. Pero ¿a qué se refiere la ilustración del sicómoro? Y según el contexto, que es lo que venimos leyendo, por eso necesitamos tener siempre presente dónde están los versículos bajo estudio, en qué contexto, en qué capítulo. ¿A qué se refiere? A los tropiezos. Les veníamos hablando de los tropiezos. A los problemas que se nos presentan o a aquellos problemas recurrentes. ¿Cuáles son los recurrentes? Aquellos que arrastramos desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque están arraigados en nuestro corazón, como raíces del sicómoro. Están arraigados profundamente, por eso no se van, no se resuelven. Por ejemplo, el miedo o un miedo, amargura, el desagradecimiento, resentimiento, la desilusión, la falta de voluntad, el desánimo, la ira, la falta de perdón, la falta de amor, etc., pueden llegar a ser tan profundas como las raíces de un sicómoro, que se alimentan de aquellas cuestiones profundas del alma, que están arraigadas ahí, pero que no son de la palabra de Dios. Siguen viviendo porque se alimentan de esas cosas profundas. Y estas cosas se niegan a desaparecer o morir. ¿Y qué sucede con el Hijo de Dios? Se detiene en el desarrollo de su vida con Dios, en su relación con Dios. Se detiene o se disminuye la velocidad con que se puede desarrollar esa relación. Entonces, si el Hijo de Dios toma una profunda decisión basada en la información de la palabra de Dios, puede creer al punto tal, como dice acá el Señor Jesucristo, de cortar con todo lo que alimenta estas cuestiones profundas y adversas en su vida, por supuesto, si las tuviere. Entonces, en este punto uno podría preguntarse, ¿cómo hago yo para determinar o para saber aquello que me está afectando profundamente dentro de mi alma? ¿Cómo hago? Porque muchas veces no sabemos bien qué está sucediendo. ¿Cómo hago lo que me está afectando profundamente en mi corazón? Vamos a ir al Salmo 19. Vamos a dejar marcado acá Lucas 17. Pero vamos a ir al Salmo 19. Salmos 19. Este salmo es muy, muy hermoso. Este salmo puede estudiarse, es más, tiene como 3 partes. En una primera parte habla de la palabra de Dios que está escrita en los cielos, que son testimonio en las estrellas de la palabra de Dios. En la segunda parte, eso después en otra oportunidad lo vamos a estudiar este salmo completo. En la segunda parte habla de la ley de Dios, la ley de Jehová que es perfecta, que se refiere a la palabra escrita. Y la tercera parte, que es lo que vamos a leer ahora, se refiere ya a una persona creyente que va andando en la palabra de Dios.
versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Esto está hablando de los mandamientos de la palabra de Dios. Aquí cuando dice tu siervo, se refiere a los creyentes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no eran hijos de Dios, eran siervos de Dios. No tenían la posición de hijos todavía, por eso dice tu siervo. Y acá dice, es amonestado con ellos, es decir, con los mandamientos de Dios, con la palabra de Dios. Y acá hay un detalle importante, porque cuando dice con ellos, es más exactamente en ellos. Uno es amonestado en la palabra de Dios cuando está en ella, implicando ¿qué? Permanecer, implicando practicar, cuidar, morar en los juicios de Dios o en los mandamientos de Dios, que son la palabra de Dios. ¿Por qué en ellos? Porque es cuando uno realmente acepta la información, como venimos diciendo, y se propone y se decide a actuarla, a vivirla. No cuando me entra por un oído y me sale por el otro. Ahí no soy amonestado de nada, porque sí, pasó de un lado para el otro. Pero cuando yo decido que estoy en ellos, ahí sí me amonesta, que no es retar, es simplemente orientar, dar una orientación. Y después dice, en guardarlos hay grande galardón. La recompensa en guardar, que implica actuar, andar en la palabra de Dios, es muy grande. Y eso es importante porque cuando el creyente, el Hijo de Dios, en este caso para nosotros el día de hoy, se ocupa y persiste, tiene continuidad en practicar la palabra de Dios en su vida, que eso es creer, ¿qué va a tener, como dice acá? Gran galardón, o grande galardón. Es un premio. Ahora viene el versículo 12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? Líbrame de los que me son ocultos. Este es un versículo maravilloso. Sí. La palabra entender. La palabra entender aquí significa e implica discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Es separar mentalmente o distinguir. Porque cuando las cosas están complicadas en lo profundo del alma, en lo profundo del ser, no se distingue bien qué es lo que está sucediendo. Por eso dice acá, entender es más que entender, sino es discernir, distinguir, separar mentalmente. Y también es prestar atención y darse cuenta, comprender y considerar. Todo eso quiere decir esta palabra entender. La palabra errores también es muy interesante en hebreo, que significa, ¿saben qué? Disperso. Disperso significa. Disperso, no concentrado, desorientado. Y también quiere decir dar rodeos e irse por las ramas. La palabra líbrame es límpiame. No es líbrame, es límpiame. Que fíjense también qué interesante, porque este líbrame o límpiame significa aclarar, hacer limpio, extirpar, que es sacar, y absolver. Ahora vamos a hacer una acumulación de todas estas palabras, ¿no? Y por último, la palabra ocultos, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. En la Biblia compañera significa faltas secretas o escondidas que no se disciernen a primera vista. Eso quiere decir. Porque a veces es muy evidente lo que sucede, en qué plano, cuál es la molestia, es evidente. Pero muchas veces no. Y aunque a veces nos demos cuenta en la superficie que tiene una raíz más profunda. Porque es recurrente muchas veces lo que me pasa frente a situaciones parecidas. Entonces, si eso me hace mal, yo tengo que tratar de ver qué es lo que sucede. Porque seguramente la palabra de Dios tiene una respuesta para mí en ese punto. Entonces, esta es una maravillosa petición del salmista, quien escribe este salmo a Dios, ya que muchas veces el ser humano no logra discernir o distinguir, como veníamos diciendo, lo cual implica darse cuenta, sería prestar atención, comprender y considerar cuestiones no resueltas en lo profundo del alma.
las cuales provocan que la persona se encuentre dispersa, no concentrada, dando rodeos, o mejor dicho, yéndose por las ramas y volviendo en la mente a una situación de incomodidad de nuevo. Porque ese es el problema. El problema es que, como doy vuelta, como estoy disperso y como no logro discernir y porque tampoco a veces lo quiero ver, siempre llega un punto que esto me incomoda. Claro, pero ese me incomoda, algún día vuelve. Porque es algo profundo que está arraigado. Estoy hablando de cosas profundas, no de cosas superficiales o cotidianas que puedo olvidar porque no, estoy hablando de cosas que son recurrentes. Pero esta cuestión se puede enfrentar y resolverla, ¿cómo? Con la ayuda poderosa de Dios. ¿Para qué es esto? Para no estancarse en la vida, para no frenar en la vida con Dios. Hay cuestiones profundas, muy profundas, que afectan el andar del creyente, que no están en la superficie del corazón, están ancladas en lo profundo. Entonces, ¿cuál es la ayuda de Dios según este versículo? Es que Él nos ayuda a distinguirlas, a discernirlas, para poder resolverlas una vez que las tenemos clara, ha sido aclarado el tema, como una de las palabras que implica esto, y se pueden resolver con el poder de Dios. Cuando dice el salmista, líbrame, esto es una vez que está aclarado el tema. Claro. Ya no es más oculto. Una vez que está aclarado el tema, le pide a Dios la ayuda para extirparlo y también para que lo absuelva a él por alguna cuestión, al salmista. Este versículo se encuentra en completa armonía con el contexto, ya que el Hijo de Dios, o el siervo de Dios, en este caso el Hijo de Dios, el hombre o mujer creyente, puede tener un andar muy dinámico con Dios, viviendo la palabra de Dios en su vida, sin que alguna partícula extraña anidada en el corazón lo obstaculice, porque son partículas extrañas. Si es así, si uno detecta que hay algo que lo está obstaculizando, Dios puede librar, sanar y perdonar. Porque como dijo el Señor Jesucristo, si tuvierais fe, si tuvierais creencia como un grano de mostaza, la cuestión es llegar al punto de creer lo que dice la palabra de Dios en ese punto. No necesito una fe o una creencia gigantesca. Lo que necesito es, en ese punto que me está diciendo la palabra de Dios, aceptar lo que dice Dios, exponerme a la palabra, distinguir, discernir lo que me está pasando y pedirle al Padre y decirle, Padre, líbrame de esto, sácamelo, ya lo vi, sácamelo. La creencia correcta en lo que dice la palabra de Dios y la operación del poder de Dios, especialmente hablando en lenguas mucho, en la vida privada, que es algo que nosotros tenemos en esta administración, permite, fíjense, desarraigar. ¿Qué es desarraigar? Es extirpar aquellas partículas extrañas del corazón que se parecen a un sicómoro. Y esto es muy importante, porque son partículas chiquitas, pero parecen un sicómoro gigante. ¿Por qué? Porque está arraigado. Pero eso es toda una cuestión que para Dios no es imposible, porque de hecho, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que con un pequeño grano de fe van a desarraigar algo que parece ser un sicómoro, pero con el poder de Dios lo desarraigas como una partícula extraña, que es lo que realmente es, una partícula extraña que está molestando. Extirpar aquellas partículas extrañas del corazón que se parecen a un sicómoro, porque las raíces son tan profundas que nosotros solos no podemos identificarlas, pero nuestro Dios sí lo hace, porque se lo pedimos, nos lo informa y las desarraigamos, no con nuestra propia fuerza, sino con la creencia que apropia los resultados de las promesas de Dios en nuestras vidas. Eso es un trabajo que hace Dios impresionante, porque nosotros necesitamos tener claridad, tener precisión, tener dinamismo. No podemos cargar con cosas, con pesos, con cuestiones que nos traban en nuestro andar con Dios. Porque eso se va a transmitir en nuestras vidas. Entonces, Dios nos puede y quiere liberarnos de esas cosas.
Un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo claro de algo erróneo, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuál sería el caso? Que podría arraigarse en el corazón. Hay muchas otras cosas, pero una de ellas es la amargura. Vamos a ir a Hebreos 12:15. La amargura. La amargura. Una cosa más común de lo que uno quisiera. La amargura. Estamos hablando de un ánimo de amargura, un sentimiento. Bueno, 12:15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, acá dice mirad bien. Observen cuidadosamente cómo andan en la vida. Eso quiere decir, miren bien, abran los ojos, tengan las cosas claras. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios en la práctica. No es que vamos a salir, o sea, nosotros vivimos en la administración de la gracia. La gracia sobreabunda, pero fabulosamente en esta administración. Pero muchas veces vivimos fuera de la gracia. O a veces, no muchas veces, a veces nos salimos de la gracia de Dios. Entonces, alcanzar la gracia sería en la práctica, seguir viviendo con ese favor de Dios continuado y abundante cada día de la vida. Por eso dice que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, observen cuidadosamente cómo andan en la vida. Si andan en la gracia de Dios, con ese favor divino, teniendo preeminencia o no. Porque alguno fuera de la gracia de Dios, suponiendo que en algún momento uno se sale de esa gracia de Dios, no solo podría amargarse por un momento a sí mismo, que no creo que la palabra amargarse no necesita muchas explicaciones ni griego ni hebreas, sabemos de qué se trata, sino que también de persistir esa amargura. ¿Qué pasa? Puede echar una raíz en el alma, porque acá lo dice que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cómo hace la amargura para echar raíz? Se queda y vive en el corazón, en la mente primero, después en el corazón, y echa una raíz de amargura. Y ahí entra a crecer un sicómoro. Entonces, por ahí dice, os estorbe. La amargura es un estorbo, es un obstáculo. Es un obstáculo la amargura. Y por ella, después dice, muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque llega a ser un problema propio, pero después para los demás. Y sí, pero eso es lógico, lo vemos. Hay personas en este mundo que permanentemente viven amargadas. Es un estado de ánimo constante. Pero eso es porque han echado raíces de amargura en el corazón. Pero la amargura no es de Dios, no es de la palabra de Dios. La amargura no entra en la categoría no se engloba dentro de lo que es la gracia de Dios. Porque si vos vivís en el favor divino de Dios permanentemente, todo a favor tuyo, ¿de qué podés estar amargado? No podés estar amargado. Pero puede introducirse y es un estorbo, un obstáculo. Y a veces, ¿por qué también pusimos este versículo y este ejemplo que pone la palabra de Dios? Porque la amargura tiende a enraizarse y a volverse sicómoro y a echar raíces. Y después medio como que entra en una cuestión de que uno no discierne exactamente qué pasa, pero en realidad está amargado. Entonces ahí tenés que hacer lo que dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y entonces el padre dice, hijo, mira, en este punto estás amargado. Claro, es cierto. Bueno, lo sacamos. ¿Con qué creencia? En la palabra de Dios. Creencia. ¿Qué dice Dios? No tengo que estar amargado. Perfecto. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a seguir con este punto que es interesante. Vamos a ir, ya para ir redondeando esto, en Efesios 4:31, este tema. Acá estamos viendo en particular
obstáculo que puede llegar a existir, que es justamente este tema de la amargura. Este Efesios ya directamente, por supuesto, está expresamente dirigido a nosotros en nuestra administración de la gracia para los hijos de Dios. 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Lo primero que dice. Después dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y estas cosas, claro, estas cosas que las nombra acá son susceptibles de echar raíces en el corazón. Y el verbo quítense, fíjense en griego, es recoger arriba, llevarse, hacer un total barrido. Eso quiere decir quitar, hacer un total barrido, que es similar a desarraigar que vimos en Lucas 17:6. Ese barrido total y completo de los obstáculos anclados en el corazón, ¿quién lo hace? Dios con su palabra. Dios con su palabra y su poder, realizando nosotros nuestra parte de exposición, discernimiento, acompañado de hablar en lenguas en la vida. Y también produce una sanidad este tema de desarraigar, porque muchas veces uno se arranca algo, pareciera como que queda lastimado, y no es así. Sencillamente se arranca y Dios sana eso, esa lesión o esa cuestión que puede haber quedado, tanto en la mente como en el corazón. Dios lo sana. Por eso es importante, y acá quítense, es una cuestión de un consejo fuerte de Dios. Es un mandamiento. No dice si quieren, si pueden, no, quítense, porque son obstáculos. Y en el versículo 32, y seguimos todo este contexto, estamos en el contexto de Lucas. Sí. Versículo 32 dice, antes que nada, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y acá hay algo sumamente interesante. Hay dos figuras que ahora no las vamos a profundizar, pero esta porción, estos dos versículos son maravillosos. Está la figura síndeton y polisíndeton. Pero fíjense, Robertson hace comentario en estos dos versículos y dice así: hay 5, él dice errores, yo le puse obstáculos. En el versículo 31 dice amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, que se oponen a lo que dice el versículo 32. Fíjense, antes sed benignos, se opone a amargura, unos con otros, misericordiosos, se opone a enojo e ira. Y después dice, perdonándoos, y se opone a gritería y maledicencia y toda malicia, el perdón. Entonces, acá, contra la amargura, fundamentalmente, para dar un cierre, fíjense qué interesante, porque la amargura, que como dijimos es un estado de, es una emoción, un sentimiento, una idea que amarga la vida, ¿no? Y fíjense que se le contrapone la benignidad. Benignidad quiere decir, fíjense esto, quiere decir bueno, por supuesto, quiere decir gentil, gentileza, benevolente, pero ¿saben qué? Fundamentalmente es activamente beneficioso en lugar de ingrato. ¿Qué hace la amargura? No solamente te vuelve amargo, sino que te detiene. Es como que estás paralizado y encerrado en esa amargura y no podés salir. Estás amargado, no tenés ganas, no tenés nada. Por eso dice, la benignidad se opone. ¿Por qué? Porque el benigno es activamente beneficioso. ¿Sabe qué tengo que hacer si yo tengo amargura? Salir y hacer los asuntos de Dios. Hablo la palabra, voy a ayudar a otro, llamo por teléfono, estudio la palabra para compartir, me muevo activamente y me salgo de ese detenimiento, de ese obstáculo, de esa raíz que me está estorbando y que no me deja caminar en paz. Porque la benignidad es eso, es acción. ¿En qué?
es la palabra de Dios. Es creencia para desarraigarla. ¿Y en qué es lo que yo tengo que poner énfasis? En actuar beneficiosamente. ¿Y qué es el mayor beneficio que yo puedo hacer? Es andar en la palabra, andar en los asuntos, moverme, ir a Dios y decirle, Padre, ¿en qué puedo beneficiar hoy a vos, a mí, a otro hermano en Cristo, o a otra persona? Ir a hablar la palabra a alguien, y entonces me salgo. Y como me salgo de esa posición, de estar realmente fuera de la gracia de Dios en la práctica, entonces Dios entra a funcionar, porque yo me salgo de ese problema y Dios funciona. Y ahí me saca la amargura, obstáculo, me saca el enojo, otro obstáculo, me saca la ira, otro, me saca la gritería, maledicencia, malicia, todo. Me ayuda a perdonar a los demás, a mí, a todo lo que sea necesario. Fabuloso. Bien. Y en el 5.13, para terminar, dice, Efesios 5.13. Dice así, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz de Dios, la luz de la palabra, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que fijémonos si Dios no puede mostrarnos todo aquello que es oculto. Si queda oculto es porque nosotros realmente no queremos resolverlo, o no queremos enfrentarlo, porque pensamos que vamos a estar solos, y no es así. Es Dios el que lo va a resolver. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. O sea, deja de dormir. La luz de Dios, la luz de la palabra de Dios, la luz del Señor Jesucristo, en su ejemplo mayor de creencia, pone en evidencia y echa luz aún en los sitios más oscuros del alma y de la vida, manifestando todo, y puede detectar errores ocultos, puede desarraigarlos y plantarlos en el mar con la sola aceptación nuestra. Creo y que sea hecho. Terminamos.